Amigos de Lee por Gusto, estamos nuevamente con ustedes. En esta oportunidad está con nosotros la escritora Karina Pacheco. Es una autora cusqueña, es además antropóloga de profesión, editora, tiene un sello CX Editores. Es la escritora quizás de literatura del país que más participación tiene también en eventos internacionales. Recientemente estaba en la Feria del Libro de Santiago de Chile. Y el motivo de esta conversación es la reciente publicación de un libro de cuentos titulado Lluvia, con Seis Barral. Y aquí está con nosotros. Karina, bienvenida, un gusto nuevamente conversar contigo. Muchas gracias, siempre es un gusto estar en Lee por Gusto. Sí. Karina, has publicado hasta el momento, si no llevo mal el cálculo, 6 libros, 6 novelas, y este sería con este tercer libro de cuentos. Y te desenvuelves en estos dos géneros, entre la novela y el cuento, y me parece con la misma destreza. No sé, de repente podría ser rebatible esto de que el cuento se te acomoda más, pero me parece que más exacto es que en Lluvia, en este último libro, te has propuesto hacer relatos un poco más cortos y utilizar un poco más de imágenes, quizás ser más directa. No sé cómo ves tu relación en estos dos géneros. Yo creo que también se va expresando de pronto lo que va pasando en el trasfondo de mi propia vida como narradora y como lectora y también como persona, ¿no? Entonces creo que cada cuento expresa de algún modo una nueva experiencia literaria, pero también esto no deliberadamente, seguro que cosas que me van pasando, ¿no? Entonces, en los últimos años han estado marcados por una intensidad casi frenética en momentos y todo esto atravesado por múltiples destellos de intensidad también en la propia vida política de nuestro país, en los propios cambios tremendos y continuados que vemos en el mundo, ¿no? Entonces, creo que por eso de algún modo los cuentos son como flashes sobre diferentes elementos. Hay elementos de las relaciones de pareja, hay elementos de lo político, hay elementos de la introspección personal, elementos de lo onírico y otros elementos que tienen que ver con los escenarios donde he trabajado y de vez en cuando sigo trabajando, que es especialmente la sierra y la selva. Sí. Y me olvidé mencionar, que la novela Las Orillas del Aire, que publicaste el año pasado, quedó finalista en el Premio Nacional de Literatura, y ahora un año después presentas un libro de relatos, y ha sido una producción muy, muy continua, ¿no? Y quería saber en ese sentido si te propones trabajar así continuamente un proyecto, estás entre la novela y el cuento, alternando, ¿cómo es esta...? Bueno, generalmente el proyecto de una novela requiere de un largo aliento y un largo plazo, ¿no? A mí me gusta mucho dotar, quizás esto viene de mi vena antropológica, que exige mucho rigor a la hora de presentar datos, y aunque la literatura sea ficción, me gusta investigar mucho sobre los escenarios, épocas, tipo de personajes con los que voy a trabajar, y me gusta hacer entrevistas, investigación. Entonces solo el proceso de investigación previo a algunas novelas, algunas más que otras. Luego viene el proceso mismo de empezar a componerla, redactarla, crear la ficción. Entonces eso es un largo plazo, y mientras tanto, claro, se abren elementos que me sugieren, que me inquietan, perturban en algunos casos, y creo que podrían ser imágenes que que a veces se introducen en la novela, y en otros casos que siento que tienen una vida propia y como que me empujan a escribir. Y entonces un cuento, digamos, en su elaboración, en su primera elaboración, no requiere de tanto tiempo, pero sí el tiempo de su revisión, pulido, requiere más, digamos, tiempos posteriores, pero no demasiado extensos como si una novela, ¿no? Entonces me encanta navegar en esas invitaciones de imágenes que luego se tornan en cuentos. Y en todo este tiempo que vienes trabajando en la ficción, ¿has logrado detectar de dónde brotan tus historias? Si hay acaso alguna circunstancia particular que dé origen a un relato o alguna novela, o si vas más bien precisamente determinando a partir de alguna idea qué historia funciona mejor en cada género. Sí, yo creo que vienen por un lado de imágenes que pueden venir del cine
o a veces una imagen de un cine, la imagen de una película que me parece como conmovedora o inquietante o que sugiere otras imágenes. Otras veces puede venir de una historia que me han contado, y aunque la historia de ficción va a irse por otros derroteros, ese elemento que queda como una gran pregunta de una historia relatada viene ahí, o de alguna historia que he podido leer, ¿no? Por ejemplo, recién este año en una enciclopedia para adolescentes que es muy antigua, encontré el relato de El origen de las perlas, ¿no? Y yo no sabía que las perlas en origen van formándose como respuesta de la propia sustancia inicial. La perla son capas que van como formándose alrededor de heridas o de cosas que les molestan, ¿no? Entonces se viene una arenisca, sale una capa, se protege, ¿no? Entonces eso me sugería algo hermoso, ¿no? Entonces decía, me encantaría hacer una historia sobre buscadores de perlas, no sobre la perla, pero sí como sobre buscadores de perlas, y que en el fondo hubiera una metáfora de cómo se va forjando una historia a través de otro tipo de heridas que van atravesando la historia de los dos personajes de esta historia, ¿no? Entonces es eso, ¿no? De una sugerencia pequeña, que es esa, se va envolviendo y va formándose una historia paralela que es la de la literatura. Y en el caso de determinar qué historia funciona más en cada género, ¿cómo lo determinas tú? Me doy cuenta por el tema de la trama, ¿no? Cuando me doy cuenta que la trama va a exigir un desarrollo bastante grande y que además yo quiero contar relatos más extensos de tiempos, periodos, porque en general en mis novelas, en todas hay una historia como íntima, generalmente vinculada a relaciones familiares o secretos, y a través de esa historia me gusta hacer retrato de época, de un tiempo social, político, grande, generalmente con elementos dramáticos muy fuertes que han podido marcar a la sociedad en conjunto. O sea, me gusta ese trenzado entre lo íntimo, entre la microhistoria y la macrohistoria. Entonces, cuando me doy cuenta que una historia necesariamente se abre a un trasfondo más amplio, me doy cuenta que por ahí tiene que ser novela. Aunque me ha pasado alguna vez de pensar un cuento, esto va a ser cuento, y mientras empezaba a escribir me daba cuenta que se abría tantas puertas y ventanas que terminaría siendo una novela, ¿no? Y bueno, como lector me da la sensación también que es a través de la novela en la que puedes desarrollar mucho más el tema de la violencia y de lo político, o de la violencia política también, ¿no? Y que en los cuentos es más bien donde esto está más contenido. Y bueno, antes de hablar de Lluvia, en algunos relatos de Lluvia está presente lo político. Sí. Un poco que eso también va marcando lo que en cada género vas trabajando, me parece. Sí, creo que tu observación es muy acertada. No lo había elaborado yo, pero ahora que te escucho, creo que es muy acertado lo que dices, ¿no? O sea, a mí como ciudadana me gusta, me interesa estar un poco al tanto de lo que ocurre en la vida social general, en las relaciones sociales más amplias y en la vida política. Y entonces creo que ese interés se traduce en que en todas mis novelas los elementos más amplios de la historia, la sociedad y la política estén muy metidos y converjan en muchos puntos con la historia íntima. Hablemos de Lluvias. Este libro de relatos contiene 9 historias. Están, bueno, entre los temas ahí presentes está lo mítico, quizás podamos decir mejor lo fantástico, por una manera más amplia. Siempre la naturaleza también presente allí, y los vínculos sentimentales, amorosos, con una carga erótica, ¿no? Y evidentemente lo político, ¿no? Está el cuento Ventana Rota, que alude de manera directa a lo político, esta militancia de un joven en RTA. Reyes del Bosque, está la comunidad nativa amazónica víctima de una agresión. En fin, ¿no? Es una prosa que manejas ahí sencilla, directa, pero también que hay un cuidado y una impronta lírica también. Quería que nos cuentes cómo fuiste trabajando estos cuentos, si de manera lo pensaste desde ya como un conjunto de relatos con una unidad, o es que fuiste trabajando independientemente cada relato y luego vino ese proceso de reunirlos.
Sí, o sea, cada relato ha tenido como su propio proceso, su propio momento. Y este año que venía avanzando con la investigación para una nueva novela, sentía que ya tenía varios relatos, algunos acabados, otros por terminar, y que como que me decían, ¿y nosotros qué? Era la sensación que tenía. Entonces, es decir, no, o sea, primero tengo que terminar con estos que me han provocado delirios al momento de escribir cada uno en su momento, o no puedo dejarlo sin terminar. Y los tres últimos, precisamente el primero y los tres últimos, han venido a lo largo de este año en un proceso bastante, un poco intenso, ¿no? Porque las imágenes me estaban dando vueltas, había empezado algunas frases de algunos, pero faltaba darles la vuelta, y entonces esos han venido casi juntos, los otros son de tiempos distintos, y obedecen mucho a esa búsqueda, ¿no? Hay un momento, creo que todos los escritores, supongo que pasa también con los músicos, los pintores, en las artes creativas en general, que uno siente que algo se le revuelve dentro y que la única manera de expresarlo, o si no desentrañarlo ante uno mismo o ante una misma, es metiéndose a fondo a ver qué cosa sale de eso que nos está sugiriendo, ¿no? Entonces, todos los elementos, lo conversaba con mi editora, me decía, acá solo hay uno que siento que en medio de esta diversidad hay uno que no encaja bien en esta diversidad. Entonces, ese lo pusimos a un lado para que todos estos elementos donde lo erótico y lo tanático, lo político y lo íntimo bailan con el agua. Entonces era como, ese es el elemento envolvente, ¿no? Una suerte de danza de diferentes personajes, pero lo sensual en la vida, en las relaciones, se entremezcla con algo a veces violento, la venganza, el desencanto, la pasión, la inocencia y la pérdida de la inocencia, bailan ahí con el agua, ¿no? Si bien cada lectura es muy subjetiva, ahora que mencionabas la palabra violento, parece que la violencia surca, ¿no? Y cruza muchas de estas historias, hasta en las relaciones eróticas, tanáticas, sí, ¿no? Muy apasionadas, pero también hay como una cierta pérdida, despojo, ¿no? No sé si esto fue, supongo que fue inconsciente, porque el escritor va elaborando sus historias, y esos temas que están presentes en otras historias previas que has escrito, en otras novelas, también cruzan en Lluvia, ¿no? Sí, yo creo que estoy pensando recién ahora, porque unos amigos me dijeron la otra vez que para ellos, cineastas, que el cine era su diván. Yo me di cuenta ahí cuando lo dijeron que probablemente para mí también es como escribir es una suerte de diván, pero pensaba que por qué este elemento de lo violento, y creo que es por una suerte de idealismo que se siente muy afectado cuando se da cuenta que el mundo de los sueños, de lo soñado, de lo que nos parece hermoso y que debería ser natural, se ve totalmente trastocado por la irrupción de lo violento. Y lo violento no solo como violencia física explícita, sino esas violencias que son más sutiles en algunos casos, en otros no, son explícitas, pero en otro caso más sutil, ¿no? La violencia que rompe totalmente y descuadra totalmente una cierta inocencia para mirar el mundo. Y eso es algo que a mí me entristece, que también me revela, y quizás por eso esto aparece mucho en general en novelas y cuentos. ¿Y ha habido alguno de estos cuentos que te haya costado, te ha tomado más tiempo escribir o de repente hasta reescribir o editar? Sí, especialmente hay dos. Juego de manos, que es esta historia donde lo erótico y lo tanático están tan entreverados, y también Cola de mono. Esos dos llevo empezados como 3 años y dándoles vueltas y revisiones y a ver por dónde termina y en qué punto hay que pulir más, en qué elemento se puede ampliar,
el tema del lenguaje para expresar esa historia, ¿no? Creo que esos dos me han tomado bastante tiempo de revisiones y preguntas. He estado viendo, bueno, las últimas entrevistas que te han hecho y a veces casi ya es un lugar común en los periodistas siempre preguntar a los escritores qué tan presente está el autor en una obra. Y yo quería decirlo de otra forma, es decir, en la narrativa peruana actual está muy presente esa etiqueta de la autoficción, de la autorreferencial, y tú mencionabas en una de estas preguntas, bueno, que no estás directamente tú, que a veces son ideas o historias o referencias de otras personas, y creo que eso también diferencia tu obra. Tú eres una escritora de Cusco, que el ambiente, lo mencionabas en otra conversación que tuvimos tú y yo, marca también las historias que escribes, ¿no? Y eso creo que marca la diferencia de tu obra. Pero quería preguntarte, ¿cuál consideras que es tu lugar en la narrativa peruana? No sé, de repente podremos hablar de una narrativa andina post-hegeliana. ¿Cómo lo ves? Sí, es difícil uno autodescribirse. A veces uno se descubre un poco en la mirada de otros, pero hay una parte de nosotros mismos que siempre estamos tratando de conocer, y entonces yo creo que tiene que ver con las influencias de lo que me apasiona, ¿no? Me apasiona la naturaleza, me apasiona la historia, y las relaciones humanas me conmueven mucho, ¿no? O me estremecen también. Entonces creo que de la mezcla de todo eso, de una historia más amplia que la de las ciudades, creo que las historias son muy ricas, y vivimos en un país de tan grande diversidad cultural que me gusta que esa diversidad cultural nos narra tantas cosas terribles como delicadas o sutiles. Me gusta que eso se exprese de algún modo en lo que escribo, y quizás puedo decir que es un privilegio venir de la antropología, que me ha permitido ahondar en muchas historias íntimas y grandes de diversas zonas del Perú, ¿no? Pero especialmente de la selva, que yo me considero medio amazónica también. ¿Y literariamente heredera de qué tradición te consideras? Probablemente vengo más de una tradición que mira el interior del país y al mismo tiempo ese mundo más amplio que viene de la mitología universal. Quizás me siento muy afín salvando con toda la humildad, porque para mí es un maestro tremendo, Edgardo Rivera Martínez. O sea, por ese lado de mirar el Perú desde otros ángulos, ¿no? Y eso creo que a mí como lectora me ha enriquecido, y al mismo tiempo, claro, yo soy de Cusco, me encanta viajar continuamente y he vivido mucho tiempo fuera del Perú, y me deslumbra la mitología universal, la historia universal, y entonces creo que bebo de esas dos fuentes, de lo muy más interior y de lo muy exterior, y no sé si logro compaginarlo bien. Mencionaba, bueno, tu profesión de antropóloga, ¿no? Y quería preguntarte qué poder, si es que puedo utilizar esa palabra, o de repente qué es lo que a través de la literatura puede transmitirse que a través de un ensayo, de un estudio antropológico no podría hacerse. Creo que el lenguaje, ¿no? O sea, la literatura para mí es uno de los mayores ejercicios de libertad, ¿no? Para trabajar minuciosamente en la orfebrería del lenguaje, en algunos casos, en otros para salir de los corsés que necesariamente deben existir en el lenguaje académico, y también para explorar en detalles pequeñitos o en otros grandes, ¿no? Entonces, en la literatura es donde he encontrado la libertad creativa más absoluta, ¿no? Y por eso es que he terminado decantándome mucho más por el lado de la literatura, aunque sigo leyendo mucho de antropología, de historia, de mitologías del mundo. Son
temas y sigo leyendo mucha poesía, aunque no soy poeta. Entonces, todo eso es como alimentos, pero a la hora de expresarlos yo me decanto por el lado de la narrativa, o sea, el cuento y la novela. Karina, si no me equivoco, creo que no has dictado talleres de literatura, o sí. No he asistido a ningún taller de... ¿Tú has dictado algún taller como escritora? Una sola vez, hace poco, pero muy por el área que yo puedo dar, ¿no? O sea, hablé de la historia y la realidad en la creación literaria, de cómo los elementos de lo histórico y de las ciencias sociales y de esas miradas que vienen de la historia, la antropología y la realidad pueden converger en la creación literaria. Y si alguien, joven o no, de repente que no puede resolver una historia y quiere saber, te pido un consejo. Mira, yo creo que los talleres son útiles, yo no los he hecho, pero creo que son útiles para alguien que no viene del área de la literatura, pero fundamentalmente yo repetiría lo que le oí a Carlos Fuentes en una conferencia en Madrid, que la primera escuela es leer, la segunda escuela es leer y la tercera es leer, y todo lo demás, ¿no? Entonces creo que mientras uno más lee va aprendiendo, no va creyéndose el inventor de la pólvora con un estilo, con una manera de presentar las cosas, y creo que si uno no lee o se centra en leer un tipo de escritura que le gusta mucho, de algún modo puede repetirse y no encontrar su propia voz, sus propios demonios y sus propios fuegos, ¿no? Entonces creo que la lectura es como gasolina, ¿no? Y mientras más diversidad de lecturas tengas, estás como más ávido para sentirte cuestionado si vas a escribir algo que está mal, ¿no? Eres una escritora que publica, ¿no?, regularmente. Eso es, ¿no? A veces hay escritores que publican a un ritmo mucho más lento. Quería saber cuál es si estás, o si ya tienes acaso un proyecto literario en el que estés trabajando ahora. Tenía uno y ahora tengo dos. Es que en medio es una novela que va a tener el año central, el año 1981, remontándose un poco hacia atrás, especialmente hasta el año 1977, que fueron años de cambios profundos en el país y que quizás pueda terminar con algunos elementos de autoficción, porque de algún modo yo era una niña y en esa época empecé a entrar a abrir los ojos, ¿no? Pubertad, y esa época en la que el Perú también pasaba, digamos, de todo este tema de movilizaciones sociales y todo eso, y ¡pum!, de pronto entra Sendero Luminoso y viene toda una violencia que nos explota en la cara y que va a cuestionar muchos de los discursos que creían en la revolución, en todo eso, y te va a mostrar cómo los sueños muchas veces pueden convertirse en pesadillas dantescas, ¿no? Y que no se quedan cuando tú abres los ojos, sino que cuando abres los ojos te das cuenta que la pesadilla que está viviendo el país puede ser mucho peor de lo que hubieras soñado en una pesadilla, ¿no? Y que no sabes cuándo va a tener fin. Entonces, me parece que esa es una época así de grandes cambios y también a nivel personal, de la narradora, claro, el abrir los ojos a que se acabó el juego de algún modo y se acaba el otro juego también al otro lado, ¿no? Sí, suena un proyecto en el que de manera más directa vas a abordar la violencia. Sí, política. Sí, pero no tocando casos claros de la violencia política, digamos, de Sendero Luminoso, la represión del Estado, sino de casos previos, ¿no? Que me muestran a mí cómo hemos sido una sociedad que ya estaba instalada en la violencia, en la discriminación, en el olvido, y cómo de algún modo habían bases, que aquello no fue una cosa que surgió de un momento a otro, ¿no? Porque voy a hablar específicamente de un caso que ocurrió el año 81, pero que no estaba vinculado a esa violencia política, pero que demuestra mucho de todos los tejemanejes que luego se iban a desplegar. Iba a vincularlo a otra historia, también del año 81, pero me he dado cuenta que esa es una historia que ya tiraría demasiado para otro lado y al ir investigando sobre esa otra historia, me di cuenta que por ahí había otra vena para hacer otra novela, pero que eso ya vendrá después. Para ir cerrando ya, Karina, literariamente, ¿qué es lo que quisieras lograr y todavía sientes que no logras?
Yo cada vez que saco un nuevo libro siento una sensación, una mezcla extraña quizá, de satisfacción por un lado y vértigo, ¿no? Porque ya cuando ves el libro publicado dices, ha tomado forma aquello que me ha tomado tantos delirios, tantos esfuerzos, tantas horas de sacar de ese tiempo que a veces nos falta, ha tomado forma y acá está listo. Entonces hay una sensación de satisfacción, de un ciclo que se ha cerrado y que en el momento que toma la forma del libro sientes que es un ciclo que está bien cerrado, ¿no? Pero por otro lado, vértigo, porque dices, ¿y ahora qué viene, no? O sea, ahora que viene al otro lado de la orilla, quizás por eso mi novela Las orillas del aire me resulta muy metafórica, al otro lado de la orilla, ¿qué hay, no? ¿Habrá alguien que le interese realmente todo este esfuerzo que yo creo que valió la pena? Encontrará un eco, encontrará a alguien que encuentre esta botella lanzada al mar al otro lado y que entienda o encuentre algún significado, no necesariamente el que yo le he dado, no necesariamente mis delirios, mis cosas, sino que encuentre algo ahí y es un vértigo, ¿no? Para cerrar el estilo de la página, ¿podrías recomendarnos 5 libros y hablarnos brevemente de cada uno? ¿De otros autores? Sí, 5 libros favoritos, 5 libros que te gustaría Estoy en este momento realmente muy atravesada y movida por la novela última de Nona Fernández, escritora chilena, que se llama La dimensión desconocida. Lo estoy terminando de leer en estos días, lo empecé anteayer y lo he ido tremendo, ¿no? Sobre qué cosas somos capaces de hacer los seres humanos, pero al mismo tiempo como una buena narración, una narrativa bien hecha, te inmiscuye y te implica hasta el fondo en la mirada a esa dimensión desconocida donde ocurren las cosas que normalmente no deberían ocurrir, ¿no? Y ocurren. Entonces y de Eduardo Halfon, escritor guatemalteco, del que he leído varios de sus libros y todos tienen una magia particular, pero me he quedado especialmente admirando su última novela, Duelo, y la penúltima, Monasterio. Los he leído muy seguidos en semanas anteriores. Y de Nona Fernández también me pasa eso, ¿no? Encuentro un autor que me cautiva y empiezo a leer más y más. Antes de La dimensión desconocida había leído Space Invaders, que me dejó fascinada. Y un libro que he leído el año pasado y que he vuelto a leer hace muy poco es Persona, de José Carlos Agüero, y que creo que es un texto imprescindible para el Perú. Que además ganó el Premio Nacional de Literatura en la categoría no ficción. Sí, es un libro excelente, tremendo y que nos pone contra la pared. Y hay que dejarse poner contra la pared con los libros. Muchas gracias, Karina. Hemos estado con la escritora Karina Pacheco Medrano. Ella, como mencioné al inicio, acaba de publicar un libro de cuentos que se titula Lluvia, con 6 Barral, y en estos días de feria o en librerías pueden también encontrarlo. Karina, un gusto. Muchas gracias, Jaime.